de 500, aquí está la de 500, R2 y R2 de 700 ohm, que se muestra en la figura, ¿no? Sabiendo que la corriente que circula por la resistencia de 400 ohm es de 17,4 miliamperes. El circuito, un circuito más o menos sencillo, nada complicado, está formado por dos resistencias en paralelo, la de 500 y la de 700, y ese conjunto está en serie con la de 400. Serie con la de 400. Además, esta de 400 está en serie básicamente con la primera parte, con la fuente electromotriz. ¿Ya? Entonces, en la primera parte nos dice, hay que determinar la corriente que circula por esta rama y por esta rama de acá. Entonces yo sé que aquí los 120 voltios no se pueden eliminar o no puede crearse voltaje de la nada. Entonces se debe conservar, ¿no? Entre A y C. Lo que se entregue, los 12 voltios que se están entregando acá, que salen de la batería, entonces deben ser entregados entre A y C. Entre A y C, porque no hay otras resistencias. Entonces, y además, la corriente que sale de aquí, ¿no? Debe pasar por esta resistencia de 400 ohm, y luego una parte se va por el ramal superior y otra por el ramal inferior. Y se vuelven a juntar aquí, nuevamente aparece la corriente total, ¿no? Corriente total. ¿Ya? Entonces, conclusión, yo tengo acá, en la de 400, tengo corriente y tengo resistencia. Entonces, yo recuerdo que hay una ley que relaciona la corriente, la resistencia y el voltaje. Entonces, aplico esa ley, la ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia, y la intensidad la conozco, me dan de dato 17,4 miliamperes, ¿no? O sea, 10 a la menos 3 amperes, eso multiplicado por la resistencia, que es de 400 ohm, me debe dar el voltaje. 6,96 lo redondeamos a 7 voltios. 7 voltios es el voltaje que se gasta, si se quiere, entre A y B. Entre A y B. ¿Correcto? Pero ese voltaje deviene de estos 12 voltios, ¿no? Una parte se gastaría de A a B y otra parte se gastaría en B y C. B y C. Pero no puede haber otra vez de diferencia, ¿no? 12 voltios debe ser igual a la corriente que circula por A y B, más la corriente que circula por B y C en total. Entonces, eso es lo que hacemos acá, ¿no? Si el voltaje A a C es igual a 12 voltios, es igual al voltaje de A y B más el voltaje de B y C. Pero yo conozco el de AB, lo acabo de hallar, de 7 voltios. Entonces el de BC será la diferencia, de 12 voltios menos 5 voltios, menos 7 voltios, eso nos da 5 voltios. Entonces salen de acá 12, se gastan aquí 7, entonces aquí debería gastarse el restante, los 5 voltios aquí. Como esto está en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. Entonces si acá hay 5 voltios, acá también debería haber 5 voltios. 5 voltios acá, 5 voltios acá. Pero si yo conozco acá la diferencia de potencial, el voltaje, aquí, sí, que yo sé que de 5 voltios, y conozco la resistencia, puedo calcular la corriente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que he hecho acá. La intensidad de corriente eléctrica será el voltaje sobre la resistencia. El voltaje de 5 voltios sobre la resistencia de 500 nos da 10 miliamperes. Y en este ramal 2, la intensidad de corriente 2 será igual al voltaje, que es de 5 voltios, sobre 700 ohm. 5 sobre 700, 0,07 amperes, 7 miliamperes. Ya está. Ya tenemos las intensidades de corriente eléctricas en esta resistencia de 500 y en esta resistencia de 700. B, la parte B dice, determine también las diferencias de potencial en los extremos de la resistencia de 500. En los extremos de 500. Ya lo hemos dicho ya directamente, ¿no? Que si aquí hay un voltaje o una diferencia de potencial de 12 voltios, y aquí hemos hallado que la diferencia de potencial es de 7 voltios, aquí habrá una diferencia de potencial entre B y C de 5 voltios. Eso lo hemos dicho. Y como están en paralelo, la diferencia potencial en esta rama superior debe ser igual a la diferencia potencial en esta rama inferior. ¿Cierto? Entonces,
El potencial es el mismo, es de 5 voltios. Esa es la respuesta B. Problemitas así de sencillos pueden venir el examen. Pueden venir en el examen, ¿no? Correcto. Hasta aquí entonces hemos terminado la parte de electrodinámica que nos faltaba completar en el día de la recuperación. Ya habíamos avanzado algo, faltaba solamente la parte casi de electrodinámica, un poquito más, ¿no? Entonces hoy día vamos a terminar esto y voy a compartir esta parte y luego voy a compartir con ustedes la sesión 7. Ya, la sesión 7. La sesión 7 que es ondas y sonido. Ondas y sonido. Con esto terminamos básicamente la primera parte. Ondas y sonido. Y para hablar de ondas, definimos lo que es una onda, ¿no? Una onda es una perturbación. Algunos lo definen como perturbación, otros como vibración, ¿sí? Que se propaga a través del espacio o de un medio, transportando básicamente energía. No transporta materia, transporta energía. Eso es onda. Una onda tiene por características, con respecto a un sistema de referencia, las llamadas crestas, el llamado valle. Cresta es la parte más alta de la onda, la parte más baja, el valle, y habrá puntos que no se desplazan, o desde otro punto de vista, ¿no? Con respecto al sistema de coordenadas, el valle es el nodo, es el punto donde la amplitud es cero prácticamente. Ustedes van a poder visualizar estas ondas, desplazándose arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, pero hay un punto que generalmente tiene una amplitud siempre cero. Ese punto se le conoce como nodo. Acá un punto de máxima amplitud, cresta, y un punto de mínima amplitud, que es el valle. Claro, también existen otras características de una onda. Está la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas, puede ser esa, una longitud de onda. Puede ser también la distancia entre dos valles, podría ser también. El periodo, tiempo que tarda la onda en ir desde una cresta, o igual, no de una cresta a otra, pero el tiempo asociado, se conoce como periodo, o sea, una cresta y otra. También está la frecuencia, que es el número de veces que se repite en un determinado tiempo, generalmente en un segundo, la frecuencia. Y no olvidar que la velocidad de la onda no es otra cosa que el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Esta es una ecuación muy importante, muy importante. Si se define longitud de onda y se define frecuencia, la velocidad de propagación de la onda, de la propagación de la perturbación, si se quiere, es el producto de la longitud de onda por su frecuencia. ¿Ya? Longitud de onda por frecuencia. Eso es una onda. Ahora, desde el punto de vista, la velocidad, por supuesto, en el sistema internacional, como siempre, en metros sobre segundo. Si queremos hablar de una ecuación que represente una onda unidimensional, va en el eje X, para el caso más sencillo, si se quiere, esa ecuación que va a ser expresada en función de su posición y el tiempo, es de esta forma, ¿no? Aquí estaría la amplitud multiplicada por seno, o podría ser también por coseno, en este caso hemos cogido seno, de una diferencia de varios parámetros. Este primer parámetro está asociado con la posición, donde K es el número de onda, llamado número de onda. El número de onda
expresamos como 2pi sobre la longitud de onda. Ya hemos definido la longitud de onda. 2pi sobre la longitud de onda es el número de onda. Este K, que se encuentra acá, multiplicado por X, y menos omega T, T es el tiempo, y omega es la llamada frecuencia angular. La frecuencia angular se define como 2pi por la frecuencia, y la frecuencia es la que acabamos de definir anteriormente, ¿no? La frecuencia de una onda. Longitud de onda y frecuencia la acabamos de definir, acabamos de observarla. Entonces, 2pi por la frecuencia nos da la frecuencia angular. Y es esta simbolizado por omega, ¿no? Que multiplica por el tiempo. Finalmente, phi se le denomina fase, que en algunos, es, digamos, para representar la forma más general de una onda. Se incluye la fase. Fase. Ahora, esta onda, así como está escrita, significa que se dirige hacia la derecha. Característica este signo negativo. Si acá fuera positivo, la onda se dirigiría hacia la izquierda. Este signo determina la dirección de la onda. En este caso, para una onda unidimensional, con dos posibilidades, ¿no? O sea, el eje más X o sea, el eje menos X. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Una onda que se propaga en una cuerda. La cuerda, ustedes toman una cuerda, atan un punto a la pared, por ejemplo, atan, y del otro extremo realizan movimientos verticales, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces se va a generar una onda a través de la cuerda, ¿no? Ustedes ven que cada porción de la cuerda no se desplaza, solamente sube y baja, vibra, ¿no? ¿No? Pero lo que se propaga es energía. Si ustedes no atarían el otro extremo y cogerían el extremo libre con una mano y dejando el otro extremo libre, ustedes generan una onda en la cuerda, ustedes van a ver cómo ese otro extremo latiguea prácticamente sobre cualquier objeto, evidenciando que hay un transporte de energía, ¿no? Se transporta la energía, pero no se transporta la masa, el material no se transporta. Las porciones de la cuerda siempre están en el mismo lugar, están vibrando, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, pero no se traslada. Se traslada la energía, la perturbación, la onda. Entonces, en ese caso, podemos hacer un ejemplo de una amplitud de 0,05 metros, una longitud de 2 metros, una frecuencia de 5 Hz, y no, la fase inicial en 0, simplemente, no nos complicamos, y esta sería, ¿no?, la ecuación de la onda. 0,05, que es la amplitud, seno de el número de onda, 2pi sobre la longitud de onda, que es 2, multiplicada por X, menos la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, en este caso la frecuencia de 5 Hz, multiplicada por el tiempo. Entonces sería simplemente 10, 5 por 2, acá se va a 2, sería pi X, y acá sería menos 10t, 10 pi t, 10 pi t, 10 pi t. Acá sería pi X y acá sería menos 10 pi t. Ya está. Viaja hacia la derecha, hacia el lado positivo del eje X. Esa sería una onda. Siempre queda X como variable, ¿no?, de desplazamiento, y siempre queda T, que representa el tiempo. Ya está. Con esta ecuación ustedes podrían identificar, ¿no?, las características propias, ¿no?, de una onda en general, la más general. Pero, por supuesto, podemos clasificar las ondas para poder introducirnos a la realidad, ¿no? Cómo es que las ondas se pueden clasificar según el medio de propagación. Si necesitamos un medio para propagarse, se dice que las ondas son mecánicas. Todas las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ¿ya? Puede ser el medio un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas, ¿no?
Entonces las ondas se propagan en sólidos, líquidos y gases. Es un ejemplo de la propagación de una onda en un sólido, una cuerda, la que acabamos de mencionar, ¿no? Una cuerda, yo realizo movimientos verticales solamente en un extremo de la cuerda y la onda empieza a producirse y viaja hacia el otro extremo. Ese es un ejemplo de una onda en un sólido. En el líquido, en los líquidos, las ondas que se producen en un estanque de agua, en una piscina de agua, basta que yo ejerza un movimiento de masa de agua en una región para que ésta se propague a través de sobre todo se evidencia en la superficie del líquido, ¿no? Aquí hay ondas generadas en el líquido. Las ondas en el mar, por ejemplo, son un ejemplo también de ondas en un medio líquido. En el aire también se pueden generar ondas. Es un medio en el cual se propaga el sonido. El sonido también son ondas, ¿no? El sonido está constituido por ondas. Y el medio de propagación es aire. Entonces, todas las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. El sonido, si no tiene un medio para propagarse, no se propaga. Por eso les decía en algún momento, creo que les dije yo, que esas películas de ficción en el espacio donde se escuchan explosiones, eso no es real, pues porque en el vacío no hay posibilidad de que se transmita el sonido. El sonido se transmite si hay un gas de por medio, si hay aire de por medio. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. No necesitan un medio para propagarse. Se propagan en el vacío. Y es así como se propaga la luz que viene del Sol o de las estrellas, las llamadas estrellas, las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo que viene también del espacio del Sol, el ultravioleta que viene del Sol, los rayos X, los rayos gamma. No necesitan un medio para propagarse. Se propagan también en los medios, pero no necesariamente necesitan un medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. ¿Ya? Todas estas ondas constituyen lo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se diferencia, las ondas se diferencian básicamente por longitud de onda, por frecuencias y por energía. Eso lo vamos a tocar en su momento, en la segunda parte. Pero por ahora les voy adelantando cómo es que las ondas de radio, por ejemplo, tienen una longitud muy grande, ¿no? 10 a la 3 prácticamente metros. Estamos hablando de kilómetros, ¿no? Ondas de radio tienen una longitud de onda de kilómetros. Las microondas ya tienen una longitud de onda mucho menor, 10 a la menos 2 de metro. Centímetros. Estamos hablando de centímetros, las microondas. El infrarrojo es la longitud de onda mucho más pequeña. Luego está el visible, longitud de onda mucho más pequeña. Luego le sigue el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Aunque este esquema es un poquito antiguo, ¿no? Me he olvidado de reemplazarlo, porque en la realidad, hoy, con toda la tecnología que existe, los rayos X inclusive sobrepasan, ¿no?, esta posición de los rayos gamma. Ahora hay rayos X de longitudes de onda mucho más pequeñas que los rayos gamma. Antes sí, primero estaban los rayos X y luego los rayos gamma, ahora no. Bueno, pero ahorita el objetivo es simplemente informarles que todos este tipo de ondas constituyen el espectro electromagnético. Espectro electromagnético. Claro, de estas ondas, a partir de los rayos UV, más o menos por acá, algunos de los rayos UV, hay varios rayos UV, se dice que hay ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Y a partir de ciertos valores de ultravioleta, hacia la derecha, todos ellos son ionizantes, ¿no? Tienen la capacidad de ionizar los materiales. Ioniza materiales orgánicos e inorgánicos, ioniza nuestra piel, ¿no? El ultravioleta ioniza nuestra piel y puede producir efectos anómalos en las células, puede producir mutación y por ende cáncer de piel, ¿no?, por ejemplo. Los rayos X ni qué decir, pues. Y los rayos gamma, obviamente, pues, los rayos gamma y rayos X son muy dañinos, ¿no? Hay que usarlos según ciertos principios, ¿no?
principios asociados con que el beneficio sea mayor que el daño, o el riesgo en todo caso, mayor que el riesgo. Si el riesgo es mayor que el beneficio, entonces yo no aplico rayos X. Pero si el beneficio es mayor que el riesgo, entonces yo puedo aplicar rayos X. Porque ahí está probado, muy probado, que los rayos X y los rayos gamma son muy dañinos para la salud. Entonces, en el caso de pacientes que tienen una enfermedad muy grave, que solamente puede ser atacada, corregida con rayos X o rayos gamma, ¿no? Aunque muchos asocian los rayos X para diagnóstico, pero no, hay también rayos X para terapia. Entonces, los rayos X para terapia y los rayos gamma se utilizan en medicina porque el beneficio es mayor que el riesgo. Pero hay riesgo, de haber riesgo, hay riesgo. A partir de la mitad, un poco más de la mitad del ultravioleta hacia la izquierda no son radiaciones ionizantes. No hay radiaciones ionizantes. No ionizan los materiales. Por ende, no ionizan nuestras células, ¿no? Pueden provocar calor, ¿no? El infrarrojo provoca calor, por ejemplo, pero no hay daño. Las microondas, se dice, también perturban, ¿no? Las vibraciones naturales de las células pueden dañar alimentos, se dice que pueden provocar, hay cierta información no tan, digamos, evaluada, ¿no? De que las microondas son dañinas, ¿no? Producen un tipo de tumoración, en fin. No hay mucha evidencia, ¿no? Como en el caso de las radiaciones ionizantes, ¿no? Que hay infinita cantidad de trabajos de investigación que aclaran el efecto negativo de las radiaciones ionizantes. En el caso de las señales de celular, microondas, etc., no hay mucha evidencia, hay mucha contradicción. No sabemos si es producto de la falta de interés, la falta de recursos o de las grandes empresas que no quieren que se haga ese tipo de investigación porque va contra sus intereses. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Las ondas también se clasifican por ser longitudinales o transversales. Cuando la dirección de propagación, esa perturbación que les hablaba, es paralela a la dirección ¿no? a la dirección de la onda, entonces es longitudinal. Por ejemplo, un resorte de esta naturaleza, ¿no? en el cual yo la vibración la ejecuto hacia el eje X, ¿no? en dirección del eje X, la vibración, ¿no? y noto que en este tipo de resorte, ¿no? se produce una onda en el resorte, o sea, acercamientos y alejamientos, ¿no? como en este caso, ¿no? Y esto se va propagando a través de toda la onda. Entonces, la dirección de propagación de la onda es en el eje X y la perturbación es en el eje X. Entonces, esta es una onda longitudinal, ¿no? Las ondas sonoras son un tipo de onda longitudinal, ¿no? La propagación es radial y la perturbación es radial. Las ondas sísmicas también son longitudinales, radiales. En cambio, las ondas transversales tienen otra característica. Generalmente ahí la perturbación es perpendicular a la dirección de perturbación, ¿no? O sea, la onda se propaga, en otras palabras, en el eje X y la perturbación se da, ¿no? en el eje Y, ¿no? Entonces, la perturbación, la ejecución, la creación de la onda es, ¿no? en este sentido, el eje Y, y la onda viaja en sentido horizontal, digamos, si quiere, perpendicular. Son ondas transversales. Y finalmente, según la dimensión de propagación, hay unas unidimensionales, como las que mencionaba en el caso de bueno, aquí hay varios comentarios, no los había leído, pero no tienen nada que ver con el tema. Entonces, hablamos de ondas unidimensionales, ondas en una cuerda, y es un ejemplo de una onda unidimensional. Hay ondas
bidimensionales en la superficie de los estanques. Se pueden formar ondas bidimensionales. Y un ejemplo de una onda tridimensional es el sonido, ¿no? Una fuente en un punto determinado del espacio y esa perturbación se irradia de manera, bueno, va la redundancia, ¿no? De manera radial, ¿no? Son prácticamente son ondas de compresión y expansión esféricas. Por eso es que yo me coloque alrededor de ese punto, esa fuente sonora, arriba, abajo, y todo, y yo escucho el sonido, ¿no? No es unidimensional, es tridimensional. Todas las ondas electromagnéticas tienen esa característica, ¿no? Parten de la fuente en forma radial. Aunque esquemáticamente se trabajen en una dirección, ¿no? Pero son básicamente radiales, son tridimensionales. Entonces hablábamos del sonido. Todo esto para introducir el sonido. ¿Qué cosa es el sonido? Ya sabemos entonces que es una onda mecánica, porque necesita un medio para propagarse. Es una onda mecánica de presión, es longitudinal, ya sabemos que es longitudinal porque, ¿no?, su propagación es, y la vibración que determina su presencia tiene el mismo sentido. Se propaga a través de un medio material, obligatoriamente, puede ser aire, puede ser agua, puede ser gas, como aire como gas, agua, o puede ser a través de medios sólidos también. Y es percibida por el oído humano cuando este sonido tiene una frecuencia entre 20, aproximadamente, ¿no? Entre 20 y 20.000 Hz. 20 y 20.000 Hz. Cuando la frecuencia de la onda producida por la fuente es de 20 a 20.000 Hz. Si nosotros colocamos un tubo tipo fluorescente, por ejemplo, y acá colocamos en este extremo una fuente, un pistón que vibra, podemos evidenciar que dentro del tubo hay sonido que se propaga. A veces inclusive se hace estos experimentos colocando, si mal no recuerdo, acerrín, hace mucho tiempo se decía, un tipo tubo de fluorescente antiguo, se colocaba acerrín, se perturbaba acá y se podía evidenciar las ondas, ¿no? Se podían visualizar las ondas generadas, ¿no? Zonas muy compactas del material y zonas muy tenues, ¿no?, del material. Bueno, en el caso del aire es similar, claro, en el caso del aire no se ve, no se va a visualizar, pero tiene ese mismo comportamiento, ¿no? Zonas de enrarecimiento o zonas de compresión le llaman. De tal manera que yo puedo evidenciar que hay una longitud de onda ahí asociada. La onda se desplaza, pues en este caso hacia la derecha. Por acá está la fuente de perturbación. Estamos simplemente remarcando la idea de que es una onda mecánica, longitudinal, obviamente transporta energía, como toda onda, no transporta materia, sino transporta energía, y se produce por una vibración, en este caso una fuente de sonido. Puede ser el ejemplo de una fuente de sonido, las cuerdas vocales, un diapasón en el laboratorio, o el altavoz de un celular. Son ejemplos de fuentes sonoras. Recuerden, a 20 hasta 20.000 Hz. Aquí se nota mejor en este esquema cómo es que es tridimensional, sensibles por el oído humano, entre 20 y 20.000 Hz. Por debajo de 20 Hz, también hay ondas de este tipo, ¿no? Pero ya no lo detecta el oído humano. Se dice que son infrasónicas, ¿no? Infrasónicas. Y a partir de los 20.000 Hz, las ondas son ultrasónicas. Tampoco se dice que ya el oído humano no es capaz de sentirlas, pues, ¿no? De sentirlas, ya no. A partir de 20.000 Hz, estamos hablando de más o menos, ¿no? No en todas las personas son valores exactos, ¿no? Y tienen, obviamente, una velocidad que ondas sonoras tienen
una velocidad dependiendo del medio. Se dice que en un medio sólido la velocidad es mucho mayor que en un medio líquido y es mucho mayor en el medio líquido que en el gas. Y obviamente también depende de la temperatura del medio. Depende de la temperatura del medio. En el caso del gas, aunque depende de la temperatura del medio, su velocidad es aproximadamente de 330 a 340 metros por segundo. 340 es generalmente lo que se denota para los ejemplos, ¿no? 340 metros por segundo. Hay que entender que la frecuencia que nosotros escuchamos, ¿no? La frecuencia que nuestro oído capta, se va a hacer más grave cuando la frecuencia es mucho menor y se va a hacer más aguda cuando la frecuencia es mayor. La frecuencia de la onda. Y depende obviamente de la fuente que genere la onda mecánica, en este caso, que genere el sonido. Por supuesto, ejemplo acá, ¿no? Para poder considerar la velocidad del sonido en diferentes medios. En el aire es alrededor de 340 metros sobre segundo, a 20 grados Celsius, ¿no? A 20 grados Celsius, lo dice acá, valor más exacto, 343 metros por segundo, para 20 grados Celsius, depende de la temperatura. Del agua ya es 1480, mucho más. La velocidad del sonido en el agua es mayor. Y en medios sólidos es de 5700 metros sobre segundo. ¿Cuánto cambia, ¿no? El valor? Por razón tenían los que manifestaban que cuando se quería escuchar un sonido de la tropa o que no se escuchaba a través del aire, colocaban su oído en la tierra o en las líneas del tren y podían determinar efectivamente si había, porque el sonido llegaba más rápido, estamos hablando de 5100 metros sobre segundo. Podían saber si llegaba la tropa, por ejemplo, o si llega el tren. Eh, hay esa idea, ¿no? Pero efectivamente en sólidos la velocidad del sonido es mucho mayor. Depende de la temperatura, sí, si hacemos una gráfica de la velocidad del sonido, en aire nada más, ¿no? A través versus la temperatura, efectivamente vemos cómo es que se va incrementando la velocidad cuando se incrementa la temperatura. A 20 grados estaríamos más o menos por acá. Por aquí, 343, 344. A 10 grados estaremos por 335. A 35 grados ya estamos hablando más o menos de 350 metros sobre segundo. ¿Qué cosa es el tono? El tono es una característica del sonido que nos permite distinguir cuándo un sonido es grave o cuándo es agudo. Y eso ya hemos mencionado que depende de la frecuencia, ¿no? De la onda sonora. Los sonidos agudos, lo que nosotros le decimos sonidos agudos, vienen de tonos altos, porque esto es asociado con mayor frecuencia de la vibración de la onda, ¿no? Número de vibraciones por segundo y la frecuencia. Tonos altos están asociados con sonidos agudos. Y tonos bajos están asociados con sonidos graves. Eso implica menor frecuencia de vibración. Entonces, mayor frecuencia, tonos altos. Menor frecuencia, tonos bajos. Y cuando hablamos de frecuencia, podemos entenderla aquí así, ¿no? En este tiempo, que representa la longitud de este tramo, miren cuántas ondas se han producido. Y en este tiempo acá se han producido dos ondas y media, prácticamente, ¿no? Dos crestas y media, si se quiere. Y acá una cantidad grande de crestas, ¿no? En este mismo tiempo. Entonces, esto, a pesar que la amplitud puede ser la misma, ¿no? La amplitud puede ser la misma, pero sin embargo la frecuencia cambia. Entonces, a mayor frecuencia, ¿no? Un sonido agudo, un tono alto, y a menor frecuencia de vibración, un sonido grave,
un tono bajo. Esto, por ejemplo, permite distinguir las famosas notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Nosotros podemos distinguirla a través del tono. A diferencia del timbre. El timbre está determinado por la forma de la onda, que depende de cómo está formada la onda, es decir, qué contenido tiene, ¿no? Se dice que eso lo menciona como una presencia de armónicos en la onda. Presencia de armónicos significa la presencia de muchas ondas de determinado tipo, cuyo resultado es la onda sonora. No solamente de las formas de las ondas, sino de la intensidad también de estas ondas, que son parte de la onda neta, si se quiere, ¿no? Gracias al timbre podemos reconocer a las personas por su voz o a los instrumentos digitales, a diferencia de un piano, de no sé, una guitarra, por ejemplo, ¿no? O de un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Podemos reconocer por el timbre. Una misma nota, la nota la diferencia del tono, pero una misma nota, o sea, en un mismo tono, en otras palabras, ¿no? Suena diferente por un instrumento como el violín, o por la voz humana, o por el piano. Se sienten completamente diferentes, porque el timbre de cada uno de ellos es diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque el sonido que generalmente nosotros emitimos, o los instrumentos de este tipo emiten, no están formadas por una única onda, ¿no? Está formada por un conjunto de ondas. Es una onda compuesta, en otras palabras, ¿no? Una onda compuesta. Entonces, dependiendo del instrumento, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de ondas. Por ejemplo, ¿no? Esta sería una onda, por ejemplo, una onda ¿de qué? De un instrumento, no importa cuál, un instrumento. Miren acá cómo tienen esta característica, ¿no? A pesar que se puede decir que son periódicas, pero la onda tiene este comportamiento. ¿Y a qué se debe? A que esta onda es una onda compuesta por estas tres ondas. A esto se le llaman armónicos, de los cuales estamos hablando, ¿no? Armónico de frecuencia básica, fundamental, armónico de segunda frecuencia, este es armónico de tercera frecuencia, cada uno con su amplitud, con una amplitud determinada, ¿no? Pero todos ellos emitidos simultáneamente dan esta onda. Entonces lo que yo escucho es esto. Pero esto está compuesto por estas ondas sencillas. Por eso es que hay toda una matemática, toda una física matemática asociada con el sonido. Hay teoría de Fourier que conlleva ecuaciones de Fourier, y ahora más todavía con la tecnología hay aplicativos que permiten, por ejemplo, los resonadores magnéticos se colocan, ¿no?, dispositivos en la parte computacional asociadas con la resonancia magnética que permiten discernir cada una de las componentes de la onda armónica, ¿no? Cada una de las componentes, separar, en otras palabras. Pero eso a nivel de tiempo, o sea, graficando amplitud con tiempo, no se puede evidenciar, es complicado. Entonces, lo que se hace es una distribución de la amplitud por frecuencia, de tal manera que se logra diferenciar. Si yo hago con un dispositivo matemático físico, logro discriminar la amplitud en función de la frecuencia, ya no del tiempo, la frecuencia no del tiempo, entonces tendría esta gráfica, ¿no? Ondas de 200 Hz de frecuencia,
ondas de 400 Hz de frecuencia, ondas de 600 Hz de frecuencia, etcétera, etcétera. Discriminados completamente, separados completamente. Luego estas ya puedo diferenciarlas con gráficas del tiempo de repente, ¿no? Para poder visualizar sus características, ¿no? De amplitud, etcétera, etcétera, ¿no? De probablemente longitud de onda, en fin, ¿no? Pero este cambio de tiempo a frecuencia es muy importante muchas veces, ¿no? Entendiendo obviamente que la onda está formada, muchas ondas de sonido están formadas por ondas particulares, ¿no? Particulares características. Potencia sonora. ¿Qué cosa es la potencia? La potencia mecánica la hemos definido como energía por unidad de tiempo. Entonces, potencia sonora tendría que tener esa misma característica, ¿no? Es energía. Representa la cantidad total de energía acústica emitida. ¿Emitida por quién? Por la fuente sonora, por unidad de tiempo. Así. ¿De cuánta energía genera la fuente sonora por unidad de tiempo? ¿No? Obviamente depende de las características de la fuente, ¿no? Características, propiedades y características de la fuente. Esa potencia no cambia con la distancia, ¿no? Si yo me alejo de la fuente 1 metro, me alejo 2 metros, la potencia de la fuente va a ser la misma. Yo la percibo de manera diferente porque estoy a una distancia, pero la potencia de la fuente no cambia, sigue siendo, es propia de la fuente, propia de la fuente. Su unidad, ya sabemos que la de la energía generalmente es joules, tiempo segundo, entonces la potencia era, como siempre, vatios o watts. Igual para el caso mecánico, igual para el caso eléctrico, ¿no? Watts o vatios. La energía, en joules, ya sabemos que se mide en joules, sistema internacional, vatios, watts o joules. Y el tiempo es el intervalo de tiempo en el cual se emite, pues, se emite esa energía, ¿no? Generalmente se mide en segundos por segundo, ¿no? Por segundo. Entonces, si hace el control, se cuantifica por segundo. Acá he puesto un ejemplo, un altavoz que emite 0,01 watts de potencia sonora, siempre emite esa cantidad desde la fuente, ¿no? Yo estando a 1 metro o yo estando a 100 metros, yo no voy a alterar la fuente. La fuente siempre emite la misma potencia. Ahora, intensidad sonora. Ya, la intensidad sonora, intensidad acústica también le llama, es una cantidad física que describe la potencia generada por la onda por unidad de área transportada, ¿no? O sea, si se quiere, un momentito, por favor, un momentito, por favor. Permítame 3 segundos, por favor. Ya, entonces decía que la potencia por unidad de área es la intensidad. La intensidad es algo así como lo que se percibe alrededor de la fuente, en el entorno de la fuente. Y lo que se percibe en el entorno de la fuente depende de la fuente, que es su potencia, pero también depende del área en la cual se va distribuyendo el sonido alrededor de la fuente. Esa es intensidad. Eso sí depende de la distancia, porque esa distancia depende pues, del casquete esférico, de alguna forma, ¿no? Alrededor de la fuente. Entonces, aquí está la fuente. Esto es una porción del casquete esférico, ¿no? Una porción, representada acá por un área determinada, ¿no? Área 1, área 2, área 3. Pero es todo el casquete, porque no olviden que es tridimensional. Y acá solamente estoy graficando una porción del casquete. Entonces, la intensidad será igual a la potencia, que depende de la fuente, por unidad del área, el área del casquete, área de la esfera, si se quiere, construida de manera imaginaria alrededor de la fuente. Asumiendo que la fuente es puntual, para el modelo tiene que ser la fuente puntual, y es isotrópica, es decir, vibra, si se quiere, en todas las direcciones de la misma forma. La fuente vibra en todas las direcciones, no tiene una dirección preferencial. No va hacia un cono determinado en una dirección determinada, no. Se irradia de manera esférica. Por eso se dice que la fuente es isotrópica, ¿no?
Tiene igual intensidad en todas las direcciones. La intensidad, por supuesto, entonces, sus unidades de la intensidad, que en el sistema internacional tendrían que ser watts por la potencia, sobre metro cuadrado por el área. Ahora, esta área, por si acaso, por definición, es perpendicular, en cada punto es perpendicular esa área es perpendicular a la dirección de propagación, obviamente, de la onda, ¿no? En cada dirección de propagación se toma en cuenta un área perpendicular a esa dirección de propagación. Fuente isotrópica de sonido. Fuente isotrópica de sonido. Una fuente isotrópica de sonido, ya les he dicho, entonces irradia en todas las direcciones. Acá está en un plano, ¿no? Pero debemos asumir que esto es parte de un casquete tridimensional. Entonces, en todas las direcciones. Y entonces habrá longitudes de onda similares en todas las direcciones. Todas las direcciones. Ahora, considerando ese casquete como si fueran, si fuera una cebolla esférica, exactamente, habrán pues capas, ¿no? Concéntricas. Si yo estoy en una capa determinada, entonces yo podría hallar esa intensidad, la intensidad sonora, dividiendo la potencia de la fuente sobre el área, pero el área de un casquete esférico es 4πr cuadrado. Y este R no es otra cosa que el radio de la esfera. Y ese radio para mí representa la distancia en la cual yo quiero calcular la intensidad. Yo no voy a calcular, no necesariamente quiero calcular en toda la esfera, ¿no? Yo sé que aquí debe estar el área de todo el casquete esférico, pero por razones prácticas, entonces yo quiero calcularla a una distancia determinada. Entonces, eso significa que la intensidad es igual a P sobre 4pi por 1 sobre R cuadrado, donde R sería la distancia desde el centro de la fuente perturbadora al punto donde yo quiero considerar la intensidad de sonido. Y debido a eso se produce lo que se conoce como la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Miren cómo, si P es constante, porque asumimos que la fuente está produciendo sonido a una potencia constante, asumamos eso, 4pi es una constante, entonces todo esta P sobre 4pi es toda una constante, entonces lo que queda es 1 sobre R cuadrado, ¿no? R es la distancia, entonces acá se evidencia, si todo lo demás es constante, que la intensidad sonora depende básicamente de la distancia. ¿Y cómo depende? De forma inversamente proporcional al cuadrado. 1 sobre R cuadrado. A eso se le llama ley de la inversión del inverso del cuadrado de la distancia. Y en realidad que esta ley se produce para todo tipo de onda electromagnética también. Y acá coincide con la onda. Para toda onda se quiere que se propaga de manera tridimensional. Y las ondas electromagnéticas se propagan de manera tridimensional. El sonido también. Te responde a esta ley, ¿no? Entonces, se puede entonces evidenciar esto a través de hacer de repente mediciones del sonido a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, entonces yo logro reescribir esto y demostrar efectivamente esto. Yo puedo entonces graficar en un laboratorio las intensidades detectadas con un sensor a cada distancia, y esto se trabaja en papel milimetrado, encuentro la forma básicamente curva de la recta, luego lo puedo linealizar. Lo puedo linealizar con papel logarítmico, y entonces encuentro que el exponente efectivamente es -2. Y ahí se evidencia la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Eso ya está bien en laboratorio. Nosotros lo hacemos con luz en algunos casos, y en otros casos analizamos la ley con radiación, ¿no? Con radiación, que es para su caso en la segunda parte. Pero es la misma ley, la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Esto nos permite lo siguiente, ¿no? Nos permite entender que la potencia no cambia, asumiendo que la potencia sea constante, porque
la potencia depende básicamente de la fuente, entonces yo puedo encontrar la intensidad, ¿no? La intensidad de sonido en un punto, conociendo la intensidad del sonido en otro punto. Basta que yo conozca la distancia la distancia que tiene el punto 1 y la distancia en el punto 2. Bueno, ahí yo puedo hacer arreglo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que I sub 1 es potencia sobre 4pi r sub 1 al cuadrado, ¿no? Y también sé que I sub 2 es potencia sobre 4pi r sub 2 al cuadrado. Las potencias es la misma, porque depende de la fuente. Entonces, si yo igualo separo la potencia, ¿no? Y luego las igualo. Y lo que me quedan es I sub 1 por 4pi r sub 1 cuadrado y I sub 2 por 4pi r sub 2 al cuadrado, ¿no? De ahí elimino el 4 y el pi, que son constantes, y lo que me queda es esta relación. Y esta relación que me dice que I sub 1 por R sub 1 al cuadrado es igual a I sub 2 por R sub 2 al cuadrado. Y aquí entonces yo puedo deducir que conociendo R sub 1, R sub 2 y una de las intensidades, puedo hallar la otra intensidad. O también que conociendo las intensidades con un sensor, y conociendo la intensidad de un sonido patrón a una distancia determinada, yo puedo saber a qué distancia se encuentra la fuente en el punto en el cual estoy midiendo la intensidad 1. O al revés, ¿no? Al revés también. Yo mido la intensidad 1 con un sensor y sé que estoy a una distancia R1. O sea, esto es dato, todo esto es dato. Y entonces yo midiendo la intensidad 2 con el mismo aparato, yo sé a qué distancia me encuentro. En otras palabras, sé la distancia a la cual la fuente se encuentra de mi persona, es lo mismo. Entonces yo aquí puedo jugar mucho con ejercicios y aplicaciones, ¿no? Ejemplos, ejercicios, problemas contextuales, etcétera, etcétera. Esto es muy útil. Y acá está metida la ley de la inversa al cuadrado de la distancia. Ahora hablemos de niveles. Hablemos de niveles de sonido, ¿no? En realidad, esto se hace para facilitar muchas veces, digamos, la forma de comunicar y hacer de repente un control de calidad, si se quiere, de contaminación, ¿no? del sonido, porque el ser humano puede tener problemas, digamos, o pueden generarse enfermedades o anomalías asociadas con sonido intenso, ¿no? Los que trabajan cerca de aeropuertos o dentro de los aeropuertos o de repente en fábricas con motores, que emiten sonidos de alto nivel, entonces pueden dañar su sistema, ¿no? Entonces se ha creado niveles para poder expresar efectivamente una magnitud que esté relacionada con la onda sonora, con el sonido emitido, y que sea expresado de manera mucho más sencilla, más fácil, más accesible. Ya, entonces se define así por beta un nivel de intensidad de sonido. El nivel de intensidad de sonido, recuerden, a nivel de intensidad de sonido. Y eso se define como 10 veces el logaritmo de la intensidad de sonido que llegue hasta un punto determinado, ¿no? Cerca de una fuente sonora, respecto a una intensidad de sonido referencial, si se quiere. Una intensidad de sonido referencial. Este beta se expresa en decibeles, ¿ya? Entonces, el beta no es otra cosa que el nivel de intensidad del sonido, cuya intensidad que sí, respecto de I sub 0. I sub 0 es el nivel referencial. ¿Cuánto es I sub 0? 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esto se va a aclarar en la siguiente lámina. Quiero aclararlo en la siguiente lámina. I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, sabemos que hay una intensidad física de sonido, ¿no? Hay una intensidad física
que le hemos definido como energía que se transmite la onda por unidad de tiempo, ¿no? Por unidad de área, inclusive puede ser. A través de una área de superficie, eso es la intensidad física. Lo que hemos definido anteriormente es una intensidad básica de física. Pero hay una intensidad fisiológica. Es una sensación de sonido que percibe el oído humano. Sabemos que el oído humano capta sonido a partir de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Es una cantidad, mira, 10 a la menos 2 es una cantidad pequeña, ¿no? El I aquí es muy pequeño, en otras palabras. 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado es pequeño. A partir de este punto, con aproximación, pues estamos hablando de un estándar general, un individuo general, ¿no? Un individuo estándar, ¿no? A partir de aquí, capta el sonido. Es sensible al oído humano. Hasta 1 watts por metro cuadrado. A partir de 1 watts por metro cuadrado ya provoca malestar. Muchas veces dolor, diría yo, ¿no? Este es un umbral, aquí hay un tope. Y a pesar que hay algunos objetos, algunos aparatos que constituyen fuentes de sonido mayores a 1, probablemente 1,2, 1,6, 2 de repente, pero eso existe, pero el oído humano ya no lo resiste. Entonces, conclusión, el oído humano, ¿no? Debe de estar sometido a sonidos entre 1 por 10 a la menos 12 y 1. 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y 1 watt sobre metro cuadrado. Ese es su rango de audición hasta que le provoque ya daño. Bueno, por lo menos acá dolor. Provoque dolor. Entonces, si yo defino este beta en función de la intensidad del sonido de una fuente respecto a I sub 0, y I sub 0 es el valor más pequeño audible por el ser humano, consigo lo siguiente. A ver, por favor, hagan un cálculo, sus calculadoras a mano, su calculadora de su celular, por favor, hágame un cálculo de cuánto sería beta cuando I sea 1 por 10 a la menos 12. Cuando sea este valor de acá. A ver, a Adriana y Gerardo, a los dos les solicito por favor a Adriana y Gerardo, háganme un cálculo de cuánto sería el beta cuando I es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Reemplacen acá, en lugar de I, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y calculen cuánto vale beta. Todos, por favor, pero quiero que Adriana y Gerardo me den la respuesta. ¿Cuánto sería? Profesor, el I0 vale lo mismo, ¿no? El I 0 vale mismo. El I 0 vale 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Yo estoy representando este I, que es el mínimo audible, ¿no? Y simplemente quiero calcular 10 veces, multiplico 10 por logaritmo en base 10 de ese resultado. ¿Cuánto sería ese valor? ¿Alguien, por favor, lo pone en el chat? Sí, Sebastián, dime. Sí, profesor, iba a decir que era 0. Cero, cero, muy bien, cero. ¿Qué pasó, Adriana? Bueno, cero, es cero. Es cero. Ya, entonces estamos hablando del mínimo, ¿eh? El mínimo audible. El mínimo audible, en el mínimo audible, vete cero. Ahora vamos a ver en el máximo posible, cuando ya provoca dolor. Entonces aquí coloquen, en lugar de I, 1, 1 watts sobre metro cuadrado. 1 watts sobre metro cuadrado y calculen el beta. ¿Cuánto sería?
¿Cuánto sería el beta? El primero es 0, correcto. Valerie ya me dice acá 120, ¿eh? Ya hizo el cálculo. Ya hice el cálculo, 120. Correcto. Entonces, ¿no les parece que es mejor, en lugar de hablar, señores, ustedes están realizando un sonido, suban el sonido porque están hablando, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado? O otro caso, ¿no? Señores, ustedes están produciendo daño, están generando 1 watt sobre metro cuadrado. Que decirles, ¿no? Que decirles, señores, su nivel de intensidad de sonido es de 0. No escuchamos nada. Y decirles, miren, no pueden ustedes promover sonidos mayores de 120 decibeles, porque provoca daño. Entonces, es mejor tener de 0 a 120, ¿no? 10, 20, 40, 80, 100, ¿no? Hasta 120, y manejar esos valores, ¿no? Que manejar en watts sobre metro cuadrado, 10 a la menos 12, 10 a la menos 8, 10 a la menos 4, complicado. Entonces, por eso se han creado estos niveles de intensidad sonora. Se expresan en decibeles y nos dan una idea del sonido audible para el ser humano, a partir de su valor mínimo, por supuesto, hasta el valor donde se reconoce que es dañino, que es dañino. Entonces, no olviden que el I depende básicamente, es básicamente físico, ¿no? Depende de la potencia de la fuente, del área y del tiempo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Los decibeles simplemente es buscar valores más digeribles para poder establecer una mejor comunicación. Para control, miren, acá, por ejemplo, ¿no? Lo que sería esta tabla, lo que sería expresarse con 10 a la menos 10, a la menos 8, ¿no? Que decir 0, 10, 20, 30, 40, ¿no? Hasta 120, ¿no? Hasta 120 está acá. Entonces yo digo, 0, umbral de audición, 10 decibeles, respiración tranquila, hojas cayendo, 20 decibeles, susurro suave. En una biblioteca hay hasta 30 decibeles, se aceptan hasta 30 decibeles. Un hogar tranquilo, trabaja con 40 decibeles, una oficina tranquila, 50 decibeles, ya una conversación normal, 60 decibeles, tráfico ligero, ¿no? 70 decibeles, ya hay algo ahí, a alguno le molesta, ¿no? 80 decibeles, tráfico intenso, ¿no? Un camión pesado, ¿no? Herramientas eléctricas, 90 decibeles, ya va molestando. Una motocicleta, taladro eléctrico, a 100 decibeles ya me está molestando mucho, ya voy a reclamar al vecino. Concierto de rock, 110 decibeles, los jovencitos lo soportan, ya personas adultas ya no. Ya. Umbral del dolor, 120 decibeles. 120 decibeles. Es mejor esto que 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces, se entiende la importancia de los decibeles. Por supuesto, no significa que acá acaba todo. Hay también 130 decibeles y hasta 160. Pero 130 ya es el sonido, ¿no? Que provoca un avión despegando, ¿no? Y tú vives cerca del aeropuerto, ¿no? O un motor de avión para los que trabajan ahí y no se ponen los protectores, ¿no? 140 ¿no? Si acá hay umbral del dolor, acá habrían problemas graves así. Y ya con 160 decibeles dice la tabla que hay un estallido del tímpano, un posible estallido del tímpano, dice él. No me consta, no soy especialista aquí, pero hablan de un estallido del tímpano, un posible estallido del tímpano, con 160 decibeles. Estamos hablando de 1 por 10 a la 4 ya no es negativo, 10 a la 4. La potencia es muy alta, obviamente. Muy alta. Y obviamente hay que entender también que una cosa es donde está la fuente sonora y otra cosa es yo me encuentro a 1 kilómetro o me encuentro a 1 metro, ¿no? Entonces, obviamente, los decibeles, la intensidad, se va a poder establecer de acuerdo también a la distancia. Entonces, yo puedo ir con un aparato que mide decibeles, hay aparatos que miden decibeles, ya tienen toda la conversión interna, y ir no sé, a la puerta de un hospital y medir la contaminación sonora. Entonces, hay reglamentación ya, los municipios tienen valores para conservar, pues obviamente,
El ruido ambiental, ¿no? Hay valores ahí, ¿ya? Hay asociados. ¿Hasta cuántos decibeles se pueden emitir, ¿no? Se pueden obtener, ¿no? Tabla de efectos negativos sobre la salud, ¿no? De 0 a 30 decibeles, audible, muy débil, sin efectos negativos, ¿no? Totalmente seguro. De 30 a 50, ya el sonido es sonido suave, pero puede interferir con el sueño. Si alguien quiere concentrarse en un trabajo, en sus estudios, ya seguro, pero puede afectar descanso en entornos sensibles. 50 a 70 puede causar molestias también. Ya entre 70 a 85 aumenta el estrés auditivo, hay un estrés auditivo también asociado. Evitar en ambientes de trabajo que regulen concentración. El daño auditivo ya casi cercano a los 85, ¿no? Daño auditivo posible con exposición prolongada, si es que esto es prolongado, o es en corto tiempo. Exposición auditiva obligatoria, mayor de 85 decibeles, ¿no? Hay normas laborales que regulan la cantidad de decibeles que debe recibir un individuo. Dolor auditivo ya estamos en este orden, ni siquiera 120, ya un poquito más antes ya hay daño, posible daño, y en algunos casos irreversible, ¿no? Irreversible. Y ya acá, por acá ya estamos hablando de valores de 120, ya hay un umbral del dolor, ya hay un riesgo alto de daño inmediato. Y si acá es irreversible, acá ya pues no, ni hablar. Aquí debe usarse protección obligatoria, ¿no? Aquí yo diría desde acá ya debe usarse protección obligatoria, ¿no? Hay unos aparatos especiales que utilizan los que trabajan en el aeropuerto, cerca de los motores, se colocan ahí que obviamente reduce, ¿no? Reduce la intensidad sonora. Bueno, acá dice, según la Organización Mundial de la Salud, niveles superiores a 85 decibeles son peligrosos si se mantienen por periodos largos. 85 decibeles, estamos por acá más o menos. Por eso el amarillo, ¿no? Es verde, amarillo, ya naranja, ya es tener cuidado, ya rojo ya es alerta. Entonces ya saben lo que ustedes son, ya saben ustedes lo que es un nivel de intensidad de sonido, pero en relación a las intensidades físicas, bueno, las intensidades. Entonces, cuando ustedes quieran establecer la diferencia de dos niveles, no pueden hablar de la diferencia de dos intensidades. La cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque beta está relacionada con 10 veces el logaritmo en base decimal. Y entonces, si ustedes quieren hallar la diferencia entre dos decibeles, tienen que hallar la diferencia entre dos cantidades de esa naturaleza. Aquí pueden sacar factor común 10 y luego aplicar diferencia de logaritmos. Ustedes saben que la diferencia de logaritmos les daría aquí primero logaritmo de i sub 2 sobre i sub 0 y logaritmo de i sub 1 sobre i sub 0, una diferencia de logaritmos. Esto sería el logaritmo de un cociente entre i sub 2 y i sub 0 sobre i sub 1 y i sub 0. Por supuesto, i sub 0 se va a ir, se va a eliminar y va a quedar i sub 2 sobre i sub 0. Si ustedes quieren establecer una diferencia de niveles, tienen que establecer una diferencia de intensidades, pero con el logaritmo multiplicado por 10. ¿Ya? No es restar por restar. No es restar por restar. Igualmente, si ustedes tienen la diferencia, aquí, pasen el 10 a dividir, ahí en el antilogaritmo y encuentran la diferencia en los niveles. Ya esto es aplicaciones ya secundarias, ¿no? Secundarias. Y terminamos el tema con el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno que consiste en la variación de la frecuencia de la onda emitida por la fuente debido al movimiento de la fuente respecto al observador. Aunque también, no he considerado yo, pero también el observador podría moverse respecto a la fuente también. Pero asumimos el observador fijo y la fuente moviéndose. ¿Correcto? Entonces, si la fuente se acerca al observador, es diferente que la fuente se aleje del observador. En ambos casos se produce lo que se conoce como efecto Doppler. El observador escucha
la frecuencia, porque el tono está asociado con la frecuencia, escucha la frecuencia diferente que cuando se aleja que cuando se acerca. Cuando se acerca, hay mayor frecuencia. Cuando se aleja, a pesar que la fuente está emitiendo la misma frecuencia, el sonido tiene la misma frecuencia en aire, pero sin embargo, para el observador, aquí hay una mayor frecuencia y aquí hay una menor frecuencia. Es decir, el observador acá escucha el tono más alto en frecuencia y acá el observador escucha el tono más bajo porque hay menor frecuencia, porque la fuente se está alejando. Ese efecto es el efecto Doppler, que también tiene sus respectivas aplicaciones en diagnóstico, ¿no? También tiene, pero por lo menos acá entender el fenómeno del efecto Doppler para que luego lo apliquen ustedes seguramente en algún otro curso, ya no alcanza para nosotros. Y casos del efecto Doppler, si la velocidad de la fuente v sub f, cuando la fuente se aproxima al observador fijo, asumimos el observador en reposo, la frecuencia que el observador percibe es la frecuencia de las ondas, por la velocidad de las ondas en el aire, sobre la velocidad de las ondas en el aire, menos la velocidad de la fuente. Así yo puedo obtener, esta es la matemática que me permite obtener la frecuencia que percibe el observador cuando la fuente se aproxima a él. Y cuando la fuente se aleja de él, del observador supuestamente en reposo, es esta ecuación. Otra vez la frecuencia de las ondas no cambia, ¿no? Esta es la frecuencia de las ondas. Esto es la velocidad del sonido en el aire, propia del sonido, y esta es la velocidad de la fuente. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí hay aplicaciones, ya acá les he dejado algunos problemitas, no sé si están solucionados. Acá un claxon, por ejemplo, dice pita con potencia constante. Un niño de 8 metros, un niño a 8 metros de distancia escucha un sonido de 0.60 watts por metro cuadrado de intensidad. ¿Cuál es la intensidad que escucha su madre a 20 metros de distancia? ¿Cuál es la potencia de la fuente? Ya aquí hemos obtenido estas ecuaciones. Bueno, estas ecuaciones, ¿se acuerdan? De igualar potencias, porque la potencia de la fuente no cambia, cambia la intensidad del sonido que llega a dos individuos que están a diferentes distancias. Entonces, aplicamos directamente esto. Si yo no reniego de aquel que llega hasta esto desde las ecuaciones anteriores, ¿no? Lo felicitaría más bien, pero podría usar también esta ecuación simplemente, y de acá despejar lo que necesite, ¿no? En este caso necesita la intensidad que llega, la intensidad que escucha la madre, asumiendo I2 como la intensidad que llega a la madre, respecto a la intensidad que llega al niño, ¿no? Entonces, se supone que I1 es dato, 0.60 watts por metro cuadrado, y las distancias son conocidas, pues la intensidad del sonido en el punto en el que escucha el niño y el punto en el que escucha la madre. Es simplemente reemplazar, acá no hay nada secreto, reemplazar nada más y encontrar la relación, una relación. Puede ser que la incógnita sea ISU1, ISU2, o puede ser también que sea R1 o R2. Acomodamos el problema en el mismo contexto con diferente pregunta. ¿Qué más hay? Ahí está la intensidad de sonido, ese es el esquema que también tuvimos anteriormente, ¿no? A 20 metros, a 8 metros. Las intensidades cambian, pero la potencia de la fuente no cambia. Un cohete de fuegos artificiales explota a una altura de 100 metros sobre el suelo. 100 metros sobre el suelo. Un observador sobre el suelo directamente bajo él, ¿no? Percibe un nivel sonoro de 108 decibeles. Acá estamos incluyendo la ecuación de nivel sonoro, nivel de intensidad de sonido, 108 decibeles. ¿Verdad? ¿Cuál es la intensidad sonora promedio que percibe el observador? ¿Cuál es la intensidad? Ya simplemente
trabajar con la ecuación. La ecuación, sabemos que el nivel es igual, los decibeles es igual a 10 veces el logaritmo en base decimal de i sobre i sub 0, ¿no es cierto? Si yo quiero despejar i, tengo que pasar al otro lado, ¿no? Al otro lado. Entonces, aquí paso primero el 10 a dividir, tengo beta 1 sobre 10, y al otro lado tengo logaritmo en base decimal. Si yo quiero el logaritmo pasar al otro lado, lo paso como potencia, ¿no? 10 veces a la beta 1 sobre 10 es igual a, ¿no? Al antilogaritmo de logaritmo, si se quiere, ¿no? Se elimina el logaritmo, y lo que queda es i sobre i sub 0. Al establecer la potencia, se elimina el logaritmo. El logaritmo es la potencia. ¿Ya? Entonces, decir, esto pasarlo a dividir, ves 1 sobre 10, ves 1 sobre 10 igual al logaritmo en base decimal de 1 sobre i sub 0, en la inversa de cada uno de los miembros es esta, ¿no? La inversa del logaritmo en base decimal es solamente si se quiere, el exponente, y acá esto sería 10, porque es en base decimal 10 a la beta sub 1 sobre 10. Y acá ya puedo despejar i sub 0 y quedarme con la intensidad. La intensidad es igual a i sub 0 por 10 a la beta sub 1 sobre 10. Y de ahí yo puedo, ya reemplazo lo que tengo, i sub 0, 10 a la menos 12. Beta sub 1 es el dato, 108. Y de ahí obtengo que la intensidad es 0,06 watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. Practiquen esto, practiquen esto. Practiquen esto. Es la definición solamente del logaritmo, ¿no? Aplicar la definición del logaritmo. La parte B me dice cuál es la salida de la potencia promedio de la explosión. Ahí a la potencia, ¿no? Potencia de salida, es decir, la potencia que generó en ese momento el artefacto, ¿no? Y sabemos que I es potencia sobre área. Entonces, acá yo tengo la intensidad que acabo de obtenerla de aquí, la intensidad, entonces la potencia, que es la que genera la fuente, simplemente será igual a la intensidad por el área. Intensidad por el área. De esa manera obtengo 7,5 por 10 a la 3 watts. Esa es la potencia. La potencia. Y la tercera pregunta me dice, ¿cuál es la energía sonora total en 0,20 segundos? ¿Cuál es la energía en ese tiempo? Yo sé que potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces la energía será la potencia por el tiempo, por el intervalo de tiempo, ¿no? La potencia la acabo de hallar, es la potencia de la fuente, no perder el contexto, ¿no? La potencia es la potencia de la fuente, generada por la fuente. En el tiempo de 0,20 segundos será 1,5 por 10 a la 3 joules. La energía en ese tiempo será 1,5 por 10 a la 3 joules. ¿Ya? Entonces acá está introducido el nivel de sonido con intensidad, potencia con intensidad, energía con tiempo, y acá están introducidos valores referenciales de indirectamente ley del inverso al cuadrado de la distancia, y ya con eso yo creo que es suficiente. Hasta aquí damos por concluida la sesión 7, la semana 7. Me queda solamente entregarles estos 2 PPTs, que en una hora se los entrego. Y estamos todos listos para la evaluación parcial. Por favor, entiéndame, yo no creo posible tomar un examen virtual. No lo aceptaría en todo caso, no sé yo. Por favor, pónganse en mi lugar, ¿ya? Y con responsabilidad yo no podría hacerlo. Hay deficiencias en la comunicación de ustedes, no todos tienen cámara, no los puedo visualizar. Hasta la época de la pandemia yo tomaba exámenes virtuales, había artificios que se podían trabajar, se podían hacer. Bueno, pero ya desde hace tiempo en el que se inventó la IA, ya es de más, ya no tiene ningún sentido. No todos lo usan de manera correcta, entonces yo necesito un examen presencial. Yo voy a insistir con su escuela, pero esa es mi posición. Ahora,
si es que no podemos tampoco perder tiempo. Entonces, si es que ustedes, bueno, sí, perdón, si es que la universidad no soluciona el problema en esta semana, o sea, la próxima semana, y entonces nosotros la próxima semana seguimos haciendo clase y queda pendiente el examen parcial. Queda pendiente el examen parcial. Entonces, la siguiente semana es el capítulo 2 o el capítulo 3, creo, ¿no? Bueno, es radiaciones ionizantes. La próxima clase es sobre radiaciones ionizantes. ¿Ya? Terminamos biofísica hasta este punto. ¿Ya? En cada uno de los... Ahora, en el último tema ha sido más corto, ¿eh? Pero cuando era presencial, ustedes son conscientes que yo cada cierta cantidad de temas hacíamos ejercicios y les solicitaba a ustedes que lo resuelvan, inclusive a mano y otros a la pizarra, participaban, había más dinámica ahí asociada, pero sobre todo había práctica, ejercicios prácticos, ¿no? Más ejercicios prácticos, porque a veces algunos estudiantes me dicen, profesor, pero tengo unos problemitas de ejemplo, más o menos parecidos, y entonces me da el trabajo de buscarles problemitas, de solucionarlos, ¿no? De entregarles a los solucionarios también, en fin. No sé qué les estoy debiendo, el delegado no se comunica en ese sentido conmigo, les ha alcanzado algunas prácticas ya, cada uno de los temas, entonces, por favor, practiquen, estamos a tiempo todavía. Cuánto me gustaría, cuánto desearía que el 99% esté aprobado. No voy a tomar un examen complicado, o va a hacer, y ustedes reclamen si no es así, sobre lo que hemos hecho, tanto en la teoría y como en las prácticas, ¿no? Los problemitas de las prácticas, los problemitas hechos en la pizarra, los presentados por ustedes, los problemitas planteados a la misma clase de teoría, no van a ser exactamente lo mismo, pues te cambiaría de repente los datos, o no, pero bajo las mismas condiciones, ¿no? No van a ser complicados. ¿Ya? Entonces, pero lo van a poder ustedes hacer siempre y cuando practiquen un poco, resuelvan los problemas y utilicen por favor la IA así para corroborar los resultados, para, para hacerse una prueba de que lo que están ustedes solucionando está bien, correcto. Y aún así, si es que la IA discrepa de su resultado, busquen otra IA y hagan una consulta. Hay muchas IA gratuitas. Entonces, y cerciórense de que efectivamente, o que les diga exactamente dónde está el error, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Qué paso está el error? Y se los da de manera fácil. Yo, ahora, inclusive, si ustedes no han entendido un tema particular, por ejemplo, no entienden, no sé, niveles, por ejemplo, ¿no? Niveles de intensidad de sonido. En la IA, nomás dígale, explícame de manera detallada qué cosa es intensidad de sonido. Ponme ejemplos, dame ejemplos numéricos. Entonces, y la IA te va a dar todo, les va a dar a ustedes todo lo que ustedes necesitan de la manera más amigable y más fácil. Pero no se confíen en la IA, pues solamente hay que practicarlo, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, hay que corroborarlo, hasta el momento en que uno se atreve a decirle a la IA, esto que has hecho está mal, corrige, ¿no? Corrige esto, o ¿por qué no has tomado en cuenta esto? Y te va a decir, sí, efectivamente cometí un error, disculpa, pero el resultado entonces ya corregido está. Eso te va a decir la IA. ¿Ya? Entonces, tienen que llegar hasta este nivel, inclusive ustedes. ¿Ya? Entonces, con todo eso, ustedes deben estar listos para que presenten su primer examen parcial. Les solicito solamente lo siguiente para el examen parcial, asumiendo que la próxima semana lo vamos a tomar. Ya aclaré al respecto, pero asumiendo que la próxima semana se libera la toma, la universidad, y ya podemos entrar a la universidad y tomar el examen, el viernes. El examen sería a las 10 de la mañana, ¿ya? Asumiendo que ustedes llegan un poco tarde, algunos no todos, pues. Algunos llegan 10 minutos, 15 minutos, para estar todos listos a las 10. Eso no significa que lleguen 10 y cuarto, pues 10 y 20, no tiene sentido. Deben llegar antes de las 10. Y, por favor, desde ya les digo, traigan, ¿no?,
una calculadora científica. Si no la tienen, préstense una calculadora científica, porque los logaritmos y las potencias no la van a poder resolver con una calculadora simple. Calculadora científica, préstense a un amigo, no sé, ustedes vean la forma. No se prestan calculadoras en clase. Segundo lugar, no se usan celulares, los ponen en modo avión en el examen, por favor, por favor. En tercer lugar, todos deben traer una hoja de papel cuadriculado A4. Todos deben traer, y esa hoja me la entregan al entrar o el delegado me entrega a todas, o me la va entregando, no sé, cada estudiante, y la pone en el pupitre. Una hoja en papel cuadriculado A4, ¿ya? Y debe estar en blanco, obviamente, ¿ya? Y nadie tiene una hoja en blanco en su carpeta. Nadie. La hoja en blanco me la entregan a mí. Y luego sus mochilas, antes de sentarse, sus mochilas la colocan la colocan delante suyo, debajo de la pizarra, ¿no? Debajo de la pizarra. Ahí van a colocar su mochila. ¿Ya? Entonces, todos los estudiantes en su respectiva carpeta están solamente con su lapicero, su lapicero y su calculadora científica. El lápiz, no sé en qué momento lo voy a usar, pero yo no permito que el solucionario y las respuestas estén en lápiz. No tiene sentido. Si hay algún reclamo y está en lápiz, es fácil de borrar y cambiar la respuesta. Entonces tiene que estar a lapicero o con lapicero. Perdón, con lapicero. Entonces, hoja en blanco, todos en sus carpetas solamente con esos, no celulares en modo avión, por favor, no los coloquen en sus mochilas, que en medio del examen empieza a sonar y hasta que encuentren la mochila es complicado y se interrumpe todo. Pónganlo en modo avión antes de ingresar al aula. ¿Ya? Entonces yo reparto primero una hojita con 20 preguntas teóricas de todo el contenido, con alternativas, con 5 alternativas. Se van a sentar donde yo lo disponga. A veces, cuando el ambiente es amplio, yo voy a pedir un ambiente amplio, probablemente una fila entre bueno, cada columna, ¿no?, esté en blanco, ¿no? Haya asientos en los cuales los estudiantes no los cojan, no los usen, ¿no? Entonces, generalmente, y separados. Entonces, por favor, entonces colaboren conmigo en ese sentido, todos separados. Se van a sentar donde yo les indique, no van a sentarse donde ustedes gusten, sino donde yo les indique. Van entrando uno a uno según yo les indique, hasta ahí les indique dónde se van a sentar. Y por favor, durante el examen, con todo respeto, por favor, yo los respeto mucho, los estimo mucho, por favor, espero que eso sea recíproco, no haga ningún otro intento. Honestamente, el que no ha estudiado me dice, profesor, no he estudiado, y me entrega el examen en blanco y punto y se retira, yo no tengo ningún problema, y no por eso le voy a tener cólera, mucho menos, no. Al contrario, voy a pensar que es un alumno, ha tenido algún problema, tendrá todavía su oportunidad en su momento, pero ha sido muy responsable, ¿no? Yo voy a admirar a ese estudiante, ¿ya? No intenten, por favor, son preguntas con alternativa. Por eso es que yo les doy 1 minuto por pregunta, suficiente, 1 minuto por pregunta. 20 preguntas, 20 minutos. Mientras recojo 22 minutos, a la hora indicada, los exámenes llegan a mí. Cuento la cantidad de exámenes. Si alguno no entregó, eso ya es pecado grave, ya es. Tienen que estar la cantidad total de exámenes. 45 estudiantes, 45 exámenes. Luego de esa fase, yo entrego una hoja con 5 problemas. Y les entrego de las hojas cuadriculadas que me han traído, aleatoriamente, voy a entregar esas hojitas en blanco para que ustedes ahí puedan desarrollarla. Voy a seleccionar los que están en blanco y les voy a entregar a cada uno esas hojitas en blanco. Por eso que todos deben traer hoja en blanco, si no, ¿cómo le va a tocar hoja en blanco? Si no he traído. Y entonces voy a llevar mi engrapador y voy a poder engrapar su hoja en blanco y su examen. Por supuesto, a la hoja en blanco, por cualquier motivo, por cualquier incidente, pónganle su apellido, aunque sea su apellido.
tu apellido, una hoja en blanco, porque la hoja del examen tiene 2 datos para que ustedes llenen. Llenan sus apellidos y nombres, su código, y básicamente van a llenar, y van a firmarlo. Va a haber una parte donde la firma, nada. Y ya está. Y empieza su examen, van a tener 15 minutos por pregunta, un promedio de 1 hora y 15 minutos para la parte práctica del examen. Y ya está, eso es todo. Ese es el examen. Hora y 15 más 20 minutos, en hora y media promedio, mientras, bueno, nos acomodamos y todo eso, 2 horas, a lo más 2 horas y media ya terminó el examen. Por eso es que les pido que el examen se inicie a las 10 de la mañana, suficiente tiempo. Mientras yo llego, ubico un salón más grande, que a ver si me pueden prestar un salón más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no celulares, no hojitas en blanco, que se las puedan pasar. Si alguno no utiliza la hoja en blanco, igual la agrapamos, igual la regresan. Todos los exámenes tienen que tener una hoja en blanco. Hayan resuelto o no, hayan ocupado o no la hoja en blanco. ¿Ya? Por favor. Listo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes. Me quise dar un poquito de tiempo para explicarles esto. Ya no van a estar preguntando, por favor. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. No estén preguntando cosas que yo ya expliqué ya. Cosas que ya las he explicado, inclusive con redundancia, por favor. Ahora tienen la oportunidad, levanten la mano y pregunten con confianza. Con confianza. Entonces no me pregunten ya que la próxima semana, profesor, no hay, va, la toma sigue, entonces, ¿qué hacemos? No, ya les he dicho que se toma examen si el